Aunque pueda parecer que estamos inmóviles, en realidad estamos en constante movimiento, a altas velocidades alrededor del Sol y dentro de la galaxia. Solemos describir el movimiento de los planetas como una rotación alrededor del Sol. Sin embargo, esta representación es solo una simplificación, ya que las órbitas reales de los planetas en el sistema solar están mucho más distantes unas de otras, y los planetas son relativamente diminutos. Es imposible capturar sus escalas en una sola imagen. Aquí un escenario tridimensional es necesario. Al observar una representación de los 8 planetas del sistema solar, nos damos cuenta de que debido a las vastas distancias entre ellos, aparecen como simples puntos insignificantes. Las distancias entre los planetas rocosos se sitúan en el orden de cientos de millones de kilómetros, mientras que, entre los gigantes gaseosos y helados, estas distancias alcanzan miles de millones de kilómetros. Los planetas no tienen solo los movimientos de rotación en torno a sus ejes y de traslación alrededor del Sol, como muchos creían. Ahora sabemos que presentan una variedad de movimientos. La Tierra, por ejemplo, tiene al menos 9 movimientos, incluyendo rotación, traslación, precesión de los equinoccios, nutación, oscilación de Chandler, precesión de la órbita galáctica, movimiento del helio en el grupo local y movimiento a través del universo. El primer movimiento de la Tierra es la rotación sobre su eje en sentido antihorario, a una velocidad de aproximadamente 1.670 km por hora, completando una vuelta en 23 horas y 56 minutos. Este movimiento, que parece simple, fue motivo de asombro para los astrónomos durante siglos, llevando a algunos a pensar que el universo giraba alrededor de la Tierra. El sistema solar también muestra rotaciones en sus ejes, pero a diferentes velocidades. Marte, por ejemplo, completa su rotación alrededor del eje en 24 horas, 39 minutos y 35 segundos terrestres, similar a la Tierra. Venus, en cambio, gira en sentido horario. Este movimiento de rotación es muy lento y peculiar, tardando alrededor de 243 días terrestres para que Venus complete una rotación en torno a su eje, mientras que su periodo de traslación, un año venusiano, es de aproximadamente 225 días terrestres. Así, el día de Venus es más largo que su año. El movimiento de traslación es el que describe la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que tarda 365 días, 5 horas y 47 minutos. Vista desde el Polo Norte, la órbita es una elipse en sentido antihorario, con una velocidad media de 29 kilómetros por segundo. Debido a la forma elíptica de la órbita terrestre, hay periodos en los que se encuentra más cerca del Sol, perihelio, y otros en los que está más alejada, afelio, resultando en variaciones en la velocidad de traslación. En el perihelio, la distancia mínima es de 147 millones de kilómetros, con una velocidad de 30,75 kilómetros por segundo, ocurriendo en los primeros días de enero. En el afelio, la distancia máxima es de 152 millones de kilómetros, con una velocidad de 28,76 kilómetros por segundo en los primeros días de julio. Estas variaciones son mínimas y casi imperceptibles. La precesión de los equinoccios está influenciada por las fuerzas del Sol y de la Luna, lo que provoca una ligera oscilación circular en el eje de la Tierra. Esta oscilación causa una variación en la inclinación del eje, que actualmente está en torno a los 23 grados. Cada 25.770 años, esa inclinación cambia aproximadamente 4 grados. Este movimiento afecta las estaciones del año, ya que influye en la posición relativa del eje en relación con el Sol. Este tipo de movimiento también ocurre en otros planetas, aunque en escalas de tiempo diferentes. Por ejemplo, en Marte, que no tiene una gran luna, la precesión sucede cada 170.000 años. La nutación es otro movimiento complejo. Dentro del movimiento de precesión de los equinoccios existe una oscilación adicional. Esto significa que el desplazamiento sobre el eje no es perfecto, sino que oscila, formando un patrón similar a una montaña rusa. Has llegado hasta aquí, ¿verdad? Nuestro trabajo necesita mucho de tu ayuda. Suscríbete a nuestro canal y dale un me gusta. Así sabremos que te ha gustado nuestro contenido. Aprovecha y comenta abajo lo que más te ha gustado y sugiere temas que te interesen.
Te daré un corazoncito en el comentario. Sigamos juntos en esta sensacional aventura del conocimiento. Estas oscilaciones irregulares pueden estar causadas por cambios climáticos y factores geofísicos, como las concentraciones de sal marina. Además, los planetas, aunque aún poco explorados, parecen estar sujetos a movimientos similares en todo el sistema solar. El movimiento de precesión del perihelio dentro de la órbita elíptica en relación con el Sol causa un desplazamiento de 3,84 segundos de arco cada 100 años, observable en todos los planetas. Mercurio, por ejemplo, es el más afectado debido a la excentricidad de su órbita y su proximidad al Sol. Al considerar la órbita galáctica, observamos que los planetas dependen del movimiento del Sol. Nuestra estrella no permanece inmóvil, realiza 7 movimientos conocidos. Además de la rotación en torno a su eje, cada poco más de 25 días, el Sol realiza un movimiento circular alrededor del baricentro del sistema solar debido a las masas de los planetas que lo influyen. Este movimiento es sutil, pero está afectado por la masa en el centro de la Vía Láctea, especialmente por el agujero negro Sagitario A. El movimiento orbital del Sol por encima y por debajo del plano galáctico se completa cada 225 millones de años, arrastrando a todos los planetas con él. Este movimiento también experimenta oscilaciones debido a la atracción gravitatoria del núcleo galáctico y a las interacciones con otros cuerpos en el disco galáctico. De la misma manera, los planetas influyen en la órbita del Sol, resultando en un movimiento helicoidal. Actualmente, el Sol está casi en conjunción con el plano galáctico, pero está ascendiendo, dirigiéndose hacia el norte de la Vía Láctea a una velocidad de 7 kilómetros por segundo. En aproximadamente 14 millones de años, el Sol y otros 2 planetas alcanzarán su altitud máxima, unos 250 años luz por encima del plano galáctico, proporcionando una vista privilegiada del centro de la galaxia, antes de comenzar a perder altitud. Estas oscilaciones tienen una duración de unos 80 millones de años, añadiendo un séptimo movimiento a los planetas. La órbita galáctica es un vector de velocidad estimado en 792.000 kilómetros por hora, o 220 kilómetros por segundo con respecto a la galaxia, desplazándose como una hermosa hélice a través de ella. El siguiente movimiento, el octavo, aún es poco estudiado en astronomía debido a su complejidad. El movimiento por el grupo local, la Vía Láctea, junto con unas 50 galaxias, forma el grupo local. Estas galaxias están en constante movimiento, orbitando en torno a un centro de masa compartido con la galaxia de Andrómeda. Lo que afecta al sistema solar y hace que el Sol y los planetas realicen una órbita galáctica con precesión galáctica. Los estudios han revelado que el grupo local también está en movimiento, añadiendo un noveno movimiento para la galaxia que afecta al Sol y a los planetas. El grupo local se desplaza por el espacio a una velocidad de aproximadamente 631 kilómetros por segundo con respecto a la radiación de fondo de microondas, debido a la expansión del universo y a la atracción del cúmulo de galaxias de Virgo, donde diferentes fuerzas, como el Gran Atractor, influyen. El descubrimiento de la radiación de fondo de microondas en 1965 y el análisis detallado realizado por el satélite MAP de la NASA en 2001 proporcionaron una referencia crucial para medir el movimiento de nuestra galaxia en el universo. El Gran Atractor, una vasta región casi desprovista de materia, combinado con otras fuerzas como la expansión del universo, explica el movimiento de la galaxia a una velocidad impresionante de más de 2.100.000 kilómetros por hora. Ante la vastedad cósmica, los movimientos de la Tierra y el Sol parecen insignificantes. Al comparar estas velocidades, percibimos cuán lento es el movimiento de traslación de la Tierra en relación con el movimiento galáctico. Al explorar nuestro lugar en el universo, descubrimos innumerables vectores de desplazamiento, siendo posible añadir cientos de movimientos adicionales.
En escalas que abarcan desde galaxias hasta supercúmulos, todo está en constante movimiento. Si el universo se desacelerara bruscamente, probablemente sería un evento desastroso. Además, debemos señalar que el universo también está en movimiento. Sabemos que el espacio-tiempo se expande, especialmente a grandes distancias donde hay poca materia. Aunque aún desconocemos si el universo tiene un movimiento de rotación que englobe a todos los grupos galácticos, comprendemos que nada está en reposo. La velocidad es relativa, y los objetos masivos tienden a moverse hacia los menos masivos, orbitando o fusionándose en sistemas más compactos. Los vacíos del universo actúan como repulsores, y es posible que la energía oscura juegue un papel importante en este fenómeno. Frente a nuestra pequeñez en el universo, comprender estas enormes velocidades es un desafío. Desde nuestro pequeño planeta, observamos estos fenómenos e intentamos entenderlos, recordándonos constantemente nuestra relativa importancia en la inmensidad del cosmos. La gran maquinaria universal nunca cesa su movimiento y su trabajo, expandiendo el universo, combinando la materia en sistemas cercanos, resultando en una mayor complejidad, galaxias más grandes, más planetas y, quién sabe, quizás más formas de vida. Esperamos que este vídeo haya sido útil para ti. Si tienes algo que añadir o alguna sugerencia de vídeo, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta y comparte el vídeo. Suscríbete a nuestro canal. Y recuerda, el conocimiento es una inversión con beneficios inagotables.